María, ¿les parece? Bueno, muy bien. Les decía, repito, la bienvenida a todos los colegas a esta actividad. Yo soy Claudio Suaznavar y voy a moderar esta mesa que la verdad que nos pone muy contentos de poder compartir estas dos intervenciones o presentaciones que vamos a escuchar acá y después vamos a intentar intercambiar ideas entre los expositores y el público presente, porque es una iniciativa, en primer lugar, en conjunto entre la UNIPE y la Sociedad Argentina de Investigación y Educación, SAIA. Y en este sentido también agradecemos a la institución, por supuesto, y en particular a Ana Pereira, que va a estar en este panel, por esta invitación. En primer lugar, porque ayuda a dar visibilidad y difusión de esta sociedad de investigación educativa que, si bien fue creada en 2019, en cierta manera, ¿se escucha? Te tenés que acercar más al Ahí parlante. me escucha Ahí. mejor. Bueno, eh, decía de que si bien la sociedad se creó en 2019, recupera una larga tradición del campo educativo en la Argentina que, digamos, desde la primera época del retorno a la democracia, con reuniones de cátedras universitarias y de distintos eventos, digamos, pone en cierta manera este proceso de institucionalización de la investigación educativa, que por cierto tampoco empieza en los 80, uno podría rastrearse desde de la sección de pedagogía y Víctor Mercante en adelante, pero digamos que la investigación educativa, tanto en nuestro país como en el mundo, está en un proceso de institucionalización, ya sea consolidado, y en el caso de Argentina la creación es parte de un proceso regional como el COMIE, como que el Consejo Mexicano de Investigación Educativa o la Asociación de Posgrado y Pesquisa en Brasil, por dar solamente dos nombres. En este sentido, nos parecía que esta actividad conjunta en el marco de esta semana virtual de la UNIPE podría abordar un tema que es central no solamente para la educación de la Argentina, para el sistema educativo, sino es un eje de debate a nivel global, como es la problemática de la formación docente. En ese sentido, la idea, la propuesta de este panel es precisamente a partir de las intervenciones de dos investigadoras de trayectoria conocidas a nivel regional, poner en discusión precisamente cuál es el campo, qué características tiene el campo de la investigación en la formación docente. ¿Por qué esta pregunta? Bueno, porque una de las cuestiones que hacen a mejorar los productos de la investigación y por ende a intervenir mejor en el mejoramiento del sistema educativo, en el mejoramiento de las prácticas y sobre todo en el mejoramiento de la política, es precisamente la, la realización de mejor investigación educativa, y esto se hace en la medida que hay una especialización. En el sentido, digamos, de la idea de campos de conocimiento, sería la pregunta, bueno, ¿qué grado de especialización, de formalización, de institucionalización tiene en particular la formación docente? Bueno, estas dos preguntas, tres preguntas, serie de interrogantes, la que queremos compartir con ustedes, y sin... ay, me estoy olvidando un dato más, un aviso parroquial, antes de dar paso a los panelistas. El 16, 17 y 18 de agosto se realiza el cuarto coloquio de investigación educativa, que por supuesto están invitados, y donde en ese coloquio vamos a continuar estas discusiones ya no solamente para el campo específico de la formación docente, sino para las distintas áreas temáticas del campo educativo. En este evento va a haber 12 áreas temáticas,
si fue una suerte de reunión ecuménica de las distintas tribus del campo educativo, de la política, de la educación media, etcétera, etcétera, que por supuesto después les vamos a llevar las circulares, invitando a los colegas que quieran sumarse a esta discusión de la investigación educativa. Pero bueno, sin más, voy a presentar a las dos expositoras que van a hablar en el orden que les voy a presentar. En primer lugar, va a hacer su intervención Lea Besud. Lea es doctora y licenciada en Educación por la Universidad de Buenos Aires, profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Moreno, y profesora titular de la Universidad Nacional de San Isidro, además de ser docente de posgrado en universidades de Argentina y la región. Se ha especializado en la metodología de la investigación educativa y en el campo de las políticas de formación y desarrollo profesional docente, área en la que ha realizado numerosas investigaciones, contribuciones y publicaciones junto con técnicos y diagnósticos para los ministerios de educación de América Latina, organismos internacionales y de cooperación internacional. Actualmente investiga sobre las políticas de formación docente continua de los profesores, las prácticas en la formación docente y la producción de conocimiento en el campo de la formación docente en la Argentina. Si les parece, escuchamos Lea y después la presentación de Ana y su... Bueno, buenas tardes, gracias y bueno, muy contenta de estar acá en este panel. Creo que, como decía Claudio, ¿no? Nos debemos estas discusiones en general en la investigación educativa y sobre todo en particular en el área de la formación docente, por algunas cuestiones que justamente quiero compartir hoy con ustedes. Si me dan un minuto voy a compartir pantalla, la presentación. Básicamente se está viendo la pantalla. Bien. La idea, lo que quería trabajar, compartir hoy con ustedes, era un poco, digamos, cuáles eran algunos de los estados del arte en el campo de la investigación en formación docente. Un poco en el contexto de este panel que nos propusimos discutir algunas cuestiones sobre la investigación en la formación docente en Argentina, temas, preguntas y escenarios futuros, lo que me puse a pensar, ¿no? Que a diferencia quizás de otros países, nosotros, digamos, no tenemos justamente estos estados de la cuestión, ¿no? Acerca de cuáles son nuestras líneas, nuestras tradiciones de investigación en la formación docente, ¿no? Si bien tenemos mucha investigación acerca de la formación docente, y la formación docente es un campo de investigación, de producción en expansión, no solamente acá en nuestro país, sino por supuesto también en otros en las últimas décadas. En Argentina todavía no tenemos este mapeo que nos muestre, que sistematice, bueno, cómo surgió, cuáles fueron los orígenes. No me refiero a los orígenes de la formación docente, que eso sí lo tenemos justamente producto de las investigaciones ya realizadas, sino los orígenes del campo como campo de producción de conocimiento, ¿no? Cuáles han sido los objetos, los problemas de investigación, las tradiciones, las metodologías, las formas de abordaje que dominaron en cada momento, ¿no? Entonces, justamente la idea de estos estados del arte, estos estados de la cuestión, que se elaboran cada determinado periodo de tiempo, permiten mapear, ¿no? El campo, trazar las principales temáticas de investigación, abriendo a su vez los escenarios futuros, lo que todavía nos falta por interrogar, por conocer y por explorar. Entonces, ¿qué es lo que...
Los temas que voy a tratar son básicamente tres. Por un lado, entonces, tomar algunos ejemplos, brevemente reseñar, no vamos a verlos en profundidad, pero brevemente comentar algunos estados del arte realizados en otros países, qué es después dar a conocer algunas investigaciones y algunos avances que hay sobre algunos estados del arte realizados en relación a la formación permanente en Argentina, y un avance de investigación sobre la producción de conocimiento, tratando de ir hacia ese lugar de la producción de conocimiento en Argentina, en base a un relevamiento de publicaciones científicas nacionales entre 2011 y 2017. Entonces, básicamente, habría que pensar, antes de avanzar en relación a estas temáticas, habría para mí tres puntos de partida para poder pensar estas cuestiones. En primer lugar, pensar la primer tesis o punto de partida tiene que ver con esta cuestión que comentaba al inicio, la observación, ¿no? A nadie se le escapa esta cuestión del crecimiento, ¿no?, que tiene la investigación y la producción de conocimiento en formación docente, ¿no? Como dice Novoa en un trabajo de 2017, hoy es prácticamente imposible, ¿no?, poder seguir los miles y miles de publicaciones y de textos que se publican y que se editan sobre formación docente por año. Sin embargo, lo que se observa, lo que por lo menos yo observo, es que parecería que en el país, ¿no?, que me estoy refiriendo concretamente a la investigación en Argentina, en el país este crecimiento de la investigación en formación docente continua no ha sido acompañada por, digamos, una discusión epistemológica, ¿no?, y que se ha dado más por acumulación, y de manera más fragmentada, más por una superposición de distintas temáticas que se han ido investigando, y esto no le ha permitido entonces todavía consolidarse lo suficientemente, digamos, mediante un análisis sistemático de, bueno, cuáles son las temáticas ya consolidadas, cuáles son las áreas de vacancia, cuáles son las problemáticas emergentes. En segundo lugar, digamos, no ha habido también, o el otro punto de partida, es que no se ha dado una discusión epistemológica en relación a la producción de este conocimiento en el campo de la formación docente, ¿no?, acerca de cuáles son los límites del objeto de estudio propio de la formación docente y las relaciones que como área de investigación en formación docente tenemos que mantener a su vez con otras disciplinas y con otras áreas de la propia investigación educativa. Por ejemplo, las didácticas, la política educativa, la historia de la educación, la sociología de la educación, etc. En tercer lugar, la segunda idea que me parece importante también para pensar lo que voy a seguir compartiendo, tiene que ver también con quizás cierta falta de autonomía que se observa en relación a la producción de conocimiento en el campo de la formación docente, que es un campo también, como vamos a ver, muy ligado a la intervención, ¿no?, a las prácticas, y esto le ha dado una falta de autonomía, digamos, el desarrollo de la investigación en formación docente en las últimas décadas ha tenido, digamos, escasa autonomía respecto de las reformas, las políticas de formación docente, digamos, y la agenda de la investigación ha quedado muy a expensas de las definiciones de las propias políticas sectoriales y de la formación docente, ¿no?, y tensionada, digamos, por esta agenda de transformación. Entonces, yendo ahora sí a estos estados del arte en el campo de la formación docente, bueno, hay muchos, pero acá, digamos, haciendo un mapeo, por ejemplo, de 5 de distintos periodos, de distintos países, de distintos continentes, tanto de nuestra región de América Latina como de Europa y Estados Unidos,
Podemos arrancar con el de España, de Barquín Ruiz, un trabajo viejo de 1995 en la revista de Educación de España, del MEC, de Madrid, hasta los trabajos más recientes. Tenemos trabajos, los primeros trabajos, sobre todo, la mayoría de los trabajos, hay algunos que mapean el campo completo, me refiero a que son trabajos, estados del arte sobre toda la formación docente, mientras que hay otros trabajos, bueno, que se dedican a mapear o hacer un estado del arte solamente sobre la formación docente inicial, como por ejemplo el trabajo más reciente de Conchran, Smith y Villegas en Estados Unidos, o el trabajo de Tapia y colegas en Chile ahora, ¿no? Que trabajan solo sobre formación permanente de docentes. Entonces, yendo al primero de los trabajos, también van cambiando, bueno, esto parecería para otra discusión, uno va viendo cómo van cambiando también los criterios en función de los cuales se constituyen estos estados del arte, ¿no? El trabajo de Barquín, por ejemplo, de Javier Barquín, fundamentalmente lo que mira no es tanto los objetos de investigación, sino más bien las orientaciones que han seguido las investigaciones y los estudios que en España se denominan estudios del profesorado, ¿no? Los estudios sobre el profesorado. Entonces, al mirar esas orientaciones de los estudios sobre el profesorado, que han eclosionado, según dice él, siguiendo también las investigaciones de habla inglesa, a partir de los años 1970 en España, él plantea que encuentra que hay básicamente tres, los agrupa, digamos, la taxonomía que realiza es esta que les estoy poniendo allí en la pantalla, en tres grandes grupos, ¿no? Las investigaciones que trabajan en función del enfoque sociológico, del pensamiento del profesor y del estrés docente. Ustedes seguramente recuerdan estos trabajos porque son los trabajos con los que nosotros nos formamos en las carreras, en las licenciaturas, en los profesorados, los que pasaron por la formación, por las aulas universitarias o de profesorado en esos años, en los años 80, el enfoque sociológico que trabajara las investigaciones sobre las características socioprofesionales, demográficas, las condiciones de trabajo, la feminización del trabajo docente, la discusión acerca del estatus profesional, si la docencia era una profesión o una semiprofesión. Bueno, todos esos trabajos tienen que ver con estos enfoques sociológicos de la investigación sobre el profesorado. En segundo lugar, la corriente o la orientación de los enfoques del pensamiento del profesor, que hunde sus raíces en la psicología cognitiva, el paradigma mediacional, ¿no? Tiene que ver con, bueno, la toma de decisiones, para el estudio de la planificación de la enseñanza, fundamentalmente en el aula, pero también en las fases preactivas de la enseñanza, todos los estudios sobre profesorado principiante, las diferencias entre justamente profesorado principiante y profesorado experto, ¿no? Las distintas fases y carreras de la vida profesional, y los saberes profesionales también, y el conocimiento pedagógico. Y el enfoque del estrés y del malestar docente, los trabajos de Esteve, por ejemplo, que vinculan, bueno, intersectan, ¿no? Salud, sociología, teoría de las organizaciones, para el estudio, ¿no? De todas las patologías y los efectos que producen los ambientes y las condiciones de trabajo. Bueno, yendo ahora haciendo, digamos, un salto en los años, los trabajos, por ejemplo, el trabajo más actual de Marilyn Conchran Smith y Ana Villegas en Estados Unidos, mapean 100 años, fíjense, de la investigación en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos existe la tradición de los handbook de investigación en los diversos campos y disciplinas de conocimiento. El primer handbook, señalan ellas, sobre investigación en la enseñanza, es del año 1963, no tiene ningún capítulo específico dedicado a la preparación de los docentes. Recién 10 años después, en la década del 70,
en el 73, aparece un capítulo específico dedicado a la preparación de los docentes. Bueno, ellas, yendo directamente al trabajo de ellas, digamos, consideran justamente las preguntas que orientan a la investigación, o sea, ya no son las orientaciones más los enfoques teóricos, sino ven cómo van cambiando el criterio que estructuran también estos estados de la cuestión y de la investigación. Ellas tratan de identificar cuáles son las preguntas ejes en los cuales focalizan los investigadores en sus trabajos, ¿no? Entonces analizan las preguntas del pasado, organizan tres preguntas, tres momentos, perdón, tres periodos, el pasado, el presente y el futuro. Entonces se encuentran que las preguntas del pasado estaban orientadas a la investigación del currículum, en la formación de los docentes, la efectividad, el conocimiento de los docentes, los saberes profesionales que se construyen en la formación y en la profesión, y mientras que las preguntas del presente se vinculan con las preguntas por la política, por la calidad, por la evaluación de la formación docente y de los docentes, y las preguntas del futuro que tienen que ver con el aprendizaje, la preparación para la práctica, las creencias de los estudiantes, cómo se modifican esas creencias y concepciones de los estudiantes en relación con la práctica reflexiva y la relación entre formación docente, poder y equidad, ¿no? Y plantean también que más allá, digamos, de justamente cómo las investigaciones responden a los escenarios nacionales, en un contexto globalizado y transnacional, estas preguntas atraviesan, digamos, la investigación de un país a otro, y entonces hay interrogantes comunes, como por ejemplo, cuál es el conocimiento que se necesita para enseñar, cómo se relaciona la teoría con la práctica, qué experiencias preparan a los maestros para trabajar con estudiantes diferentes a ellos mismos, con la diversidad sociocultural, cuál debe ser el papel de la formación inicial en el cambio de la escuela y de la sociedad. Bueno, en otro contexto muy diferente y creo que poco conocido para nosotros en Argentina, por ejemplo, el trabajo en francés de Banoul y Lenoir, de Sabine Banoul y de Lenoir en Quebec, analizan un periodo de 20 años de la investigación, toman un corpus de 120 documentos, informes de investigación, fundamentalmente en un contexto en el cual la formación docente se ha universitarizado y se ha creado la Universidad Estatal de Quebec, ¿no? Y que esto también demanda que los formadores de docentes tengan que hacer investigación, ¿no? Entonces ahí hay un hallazgo y una discusión interesante que realizan los autores, que tiene que ver con la tensión que ellos encuentran en la producción de conocimiento y en la investigación en el campo de la formación docente, de la formación del enseignement, como se dice en francés, que tiene que ver con la tensión entre producir nuevo conocimiento y mejorar las prácticas, ¿no? Entonces dicen que esto es una tensión, ¿no?, que se genera todo el tiempo, y que a su vez se articula con otras dos tensiones epistemológicas que encuentran en cuanto a los enfoques en la propia investigación y en la metodología de investigación, que tiene que ver con la lógica que denominan como constructivista descendente, tendría que ver con el cambiar las preconcepciones de los actores, ¿sí?, en la contrastación con los obstáculos que se van presentando, o las relativistas ascendentes, que sería construir el sentido de las acciones a partir del análisis de del coanálisis y de la coinvestigación y del análisis de las prácticas docentes. Sobre esto creo que ahora Ana nos va a poder iluminar muchísimo más que yo, que no soy experta en estas cuestiones. Bueno, yendo ahora al panorama de la investigación y de los estados del arte en América Latina. Bueno, en Chile tenemos estudios sobre el campo, la tesis doctoral de Tatiana Cisternas en 2011, analiza un periodo de 1996 a 2007, un corpus de 82 trabajos,
donde lo que encuentra fundamentalmente en cuanto a los resultados es que la mayoría de ellos están dedicados a la investigación de la formación docente inicial. Esto, como vamos a ver, es coincidente con el análisis y el relevamiento del corpus de artículos de investigación que estoy haciendo yo aquí en Argentina con mi equipo, ¿no? El 83% son trabajos destinados a la formación inicial, mientras que solamente un 17% son investigaciones que están destinadas a la formación continua, y esto, bueno, tiene que ver también con los procesos de consolidación de cada una de estas áreas de conocimiento, y sin embargo, lo que se encuentra es que la investigación en formación docente inicial suele ser menos compleja, dice ella, más unidimensional que los trabajos de investigación sobre la formación permanente, ¿no? Y analiza tanto bueno, el financiamiento, cómo están integrados los equipos de investigación, si son individuales, o de 2, de 3, de 4 personas, etcétera, y las dimensiones de la formación docente a las que está orientada la investigación, digamos, si la investigación se dirige a actores, digamos, a los estudiantes de la formación, a los formadores, etcétera, o a dispositivos, a investigar dispositivos de la formación, el currículum de la formación, las estrategias de la formación, etcétera, o las formas, o la evaluación en la formación, o el conocimiento profesional. Bueno, es bien interesante ese trabajo. Y el trabajo de Tapia, Jaña y otros, lo que hace es solamente focalizar en la formación permanente de los docentes. Trabaja un corpus de 40 investigaciones, que son trabajos que se han presentado a lo largo, entre 1996 y 2007, en los encuentros nacionales de investigación educativa en Chile, y lo que rastrea es la concepción sobre formación permanente, capacitación, desarrollo profesional, el concepto de formación continua en esos trabajos, las metodologías, bueno, y fundamentalmente lo que encuentra es que la mayoría son trabajos con métodos cualitativos, ¿no? Y solamente un 12%, 5 trabajos tienen un método cuantitativo, y una gran también fragilidad metodológica en cuanto al planteo y a la fundamentación metodológica, con dificultades en el acceso a los fondos y en la difusión y comunicación de resultados. Pasando a la Argentina, digamos, en nuestro caso tenemos algunos trabajos. Uno es el de Susana Argüello y Chaparra, de la Universidad de Jujuy. Analizan la producción científica sobre la historia de la formación permanente, o sea, dentro de formación permanente, a su vez hacen un recorte que tiene que ver con trabajos que historizan la formación permanente. Organizan 83 investigaciones en 10 ejes temáticos, y analizan también las regiones de pertenencia, las instituciones de pertenencia de los investigadores. La mayoría son de la Ciudad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, y de la provincia de la Universidad de Luján. La hipótesis que manejan es que la formación permanente en el país se configura inicialmente como un campo de prácticas y de intervención, más que como un campo de investigación. Y predominan dentro de las áreas temáticas, dentro de esos 10 ejes temáticos que clasifican las investigaciones, los estudios sobre políticas de formación permanente y las experiencias, y el análisis de experiencias de formación permanente. Después, un trabajo que realicé también para historizar digamos, el campo de la formación permanente y los distintos puntos de emergencia, desde los orígenes de la profesión en adelante, hasta comenzar con lo que denomino como el proceso de institucionalización de la formación permanente en Argentina, a partir de la Red Federal de Formación Docente en los años 90, lo que muestran es la escasa autonomía justamente del campo de estudios de la formación permanente, cómo primero se institucionaliza el campo y los estudios sobre formación docente inicial, la dependencia
que tiene el estudio de la formación docente en sus orígenes respecto de los estudios curriculares, ¿no? Y bueno, ahí se trazan 5 periodos en la configuración del campo de la formación permanente, marcados por los distintos dispositivos de formación, y hacia los 90 esta institucionalización de la formación con la creación, por un lado, de la red federal, y la creación de algunos organismos específicos en algunas jurisdicciones, como bueno, lo que hoy es Escuela de Maestros, que en ese momento se denominaba CEPA. Bueno, aparece esta idea del campo de la formación permanente como un espacio de articulación entre las políticas, las prácticas y experiencias de formación de intervención y la producción de conocimiento sobre esas políticas y prácticas. Bueno, voy a ir directamente, porque sobre esto va a avanzar Ana justamente, pero bueno, la investigación presenta distintas líneas y distintas áreas temáticas, pero quizás ahora lo vamos a ver en el mapeo, pues no sé cuánto me queda, creo que poco, ¿no? Yendo a los datos que les quería mostrar sobre el relevamiento que estamos haciendo en base a revistas científicas de investigación en Argentina, ¿no? Por ahora solo en Argentina, o sea que esto muestra, es obviamente un mapeo incompleto, ¿no? Pero parcial, la idea es después extenderlo también a revistas internacionales, pero bueno, empezamos con algo, por lo menos. Digamos, ¿qué se investiga sobre formación docente? Quiénes investigan y dónde se publica, es un poco la idea, y cuáles son las temáticas y las grandes dimensiones de la formación docente que se están investigando y estudiando. El corpus que tenemos por ahora es de 154 artículos publicados en 19 revistas, las mayorías son revistas de universidades públicas, 2 revistas de universidades privadas y 3 de otro tipo de otras instituciones. Cuando vemos los tipos de trabajos que se han publicado, tenemos que la mitad son resultados de investigaciones, el 55, casi 56%, y un 44%, o sea, casi otro porcentaje similar, son sistematizaciones de experiencias o diagnósticos que utilizan algún dato o ensayos, ¿no? Entonces tenemos, cuando hablamos de investigaciones, decimos, bueno, investigaciones que tienen una base empírica, que han definido un problema, en el cual hay una definición clara de la metodología, digamos, hay un o relevamiento propio de datos o utilización de datos de una fuente secundaria, pero un procesamiento y análisis específico de esos datos, y sobre todo una construcción de un problema propio y una explicitación de esa metodología para llegar a determinadas conclusiones y un marco teórico, ¿no? Cuando vemos las áreas temáticas, qué objetos se problematizan y cuáles son las áreas menos exploradas, tenemos que, bueno, hay muchos trabajos sobre, la mayoría de los trabajos, un 28%, son sobre la formación docente en la universidad. Bueno, lo cual daría para otro panel y para otro debate, ¿no? Porque, digamos, a pesar de que la mayoría de los docentes en Argentina no se forman en la universidad, sin embargo, por ejemplo, tenemos que la mayoría de los trabajos son sobre formación docente en la universidad, porque, bueno, también coincide con que ahora vamos a ver las autorías, las instituciones de pertenencia de los autores, ¿no? Entonces, en segundo lugar, tenemos un grupo importante de trabajos sobre condiciones y trabajo docentes, es el segundo grupo en importancia de trabajos. Acá también cabe aclarar que el tema de condiciones y trabajos docentes y características sociales de los docentes es una temática que como tal, por ejemplo, en el resto de la región, de los países o a nivel internacional, no es un tema tan estudiado. Y por ejemplo, el tema carrera docente, que acá prácticamente es un área de estudio muy poco explorada, que como ven tiene un 2%, apenas un 2% de trabajo,
de trabajos, 3 artículos encontramos en el total del corpus. Sin embargo, en otros países es un área que ustedes van a ver que, bueno, que de la mano también de los grandes cambios que se están produciendo y de los efectos que produce el cambio de las carreras docentes a nivel en la región y a nivel internacional, y los efectos que esto tiene, bueno, en las condiciones, en la identidad profesional, etcétera, es una temática, bueno, y bajo qué modelos se realizan y se construyen estas carreras docentes, es una temática de investigación que está en expansión y en auge en otros países, y sin embargo acá prácticamente es, por ejemplo, un área que no tiene acogida en los trabajos. Y yendo al mapeo, digamos, ya no tan finito, digamos, y el tema de prácticas, sobre el que va a profundizar seguramente ahora en las líneas de investigación específica Ana, tiene un 5% de trabajos, y yendo a las grandes dimensiones, lo que yo denomino las 3 grandes patas de la formación docente continua, formación inicial, carrera docente, bueno, incluimos trabajo docente, ya les digo, por el peso importantísimo que tiene en este caso, bueno, ahí tienen también, coincidiendo con los trabajos, por ejemplo, con el mapeo hecho en Chile, que hay una mayoría de trabajos que focalizan en la formación docente inicial, el 60%, y en cambio en la formación docente continua tenemos un 13,6, 14% de trabajos. En cuanto a las instituciones de pertenencia, y ya con esto voy a las conclusiones, tenemos por supuesto una mayoría de trabajos que tienen que ver con investigadores de autoría de las universidades nacionales, 3/4 partes, 74%, 11%, 12% de investigadores de CONICET, autores que solamente son de institutos de formación docente, un 6%, 6,5%, autores que son de institutos y de universidades, un 2%, y de universidades privadas, un 4%. Bueno, entonces para cerrar, digamos, podemos decir que la formación docente es un campo de conocimiento y de intervención, como veíamos también en el tipo de trabajos y de publicaciones que tenemos en la propia producción de conocimiento, pero que estos deben distinguirse en la investigación con claridad en beneficio de ambas esferas, tanto para mejorar la intervención y las prácticas, como la rigurosidad del campo de la producción de conocimiento, también un poco en la línea de lo que plantean los investigadores en Quebec, Banul y Lenoir. El campo de la formación docente, y particularmente de la formación continua, es un campo en el que se interviene más de lo que se estudia e investiga. Se ha descuidado un poco la calidad de la investigación en formación también por las condiciones en las que se ejerce o por los tiempos en los que se exigen. Muchas veces son proyectos acotados en cuanto a los tiempos. En relación con las epistemologías se ve una escasa consolidación de las metodologías no cualitativas, es decir, de los métodos cuantitativos o de la combinación de ambos tipos de métodos, una falta de rigurosidad o de precisión en la definición de los métodos y de las bases empíricas de las investigaciones, ¿no? Produciéndose en algunos casos una cierta desconexión o lo que algunos autores como Laguirre denominan sobreinterpretaciones, una expansión de estudios basados en la sistematización de experiencia, lo cual no sería malo, pero lo que hay es una ausencia de modelos teóricos que puedan integrar esa sistematización de experiencias o programas de investigación que los puedan agrupar. Estudios muchas veces también predominan estudios de casos, ¿no? Bueno, predomina la investigación cualitativa también en las metodologías del relevamiento que hemos realizado, y hay entonces dificultades para definir qué es lo específico de una investigación en el campo de la formación docente, para definir nuestro propio objeto, que está muy permeado por las prácticas de enseñanza, por las didácticas específicas, por las experiencias de las instituciones de formación docente. Entonces, bueno, creo que uno de los desafíos
tiene que ver con recuperar las preguntas específicas de la formación docente, las dimensiones claves del campo, en la formación inicial, en la formación continua, de la carrera, del trabajo, de las instituciones de formación, de los formadores y en el saber profesional. Bueno, eso, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Lea, por la presentación. Como eran muchas ideas, muchas reflexiones, les pedimos a los colegas la idea es hacer un intercambio, una discusión, si quieren pueden ir escribiendo en el chat preguntas, dudas, que los retomaremos después de una segunda instancia, luego de la exposición de Ana Pereira, que ya directamente paso a presentarla. Ana es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo. Se desempeña como profesora investigadora en el campo de la formación docente y en el área de metodología de la investigación, también en la universidad. Es docente de grado y posgrado. Actualmente secretaria de investigación de la UNIPE y ha desarrollado investigaciones relativas a la formación docente, a la profesionalización docente, a la enseñanza de las disciplinas escolares con tecnologías digitales, y también ha desarrollado y participado en el desarrollo del sistema de información como el CITIAL para el IPE UNESCO. Además, junto con Lea, son miembros de la SAI, Sociedad Argentina de Investigación en Educación, y Ana en particular es miembro de la comisión directiva de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación, AMCE, que es una de las distintas sociedades mundiales que agrupan los investigadores en educación, ¿no? En ese sentido, AMCE tiene una larga tradición en el mundo francófono, particularmente, pero digamos, tiene una tradición del campo educativo que podemos remontar al mundo internacional de educación, a esa tradición francesa, que bueno, junto con otras organizaciones a nivel mundial, también agrupan a los investigadores en educación. Pero sin más, Ana, te cedo la palabra. Te agradecemos la invitación. Bueno, muchas gracias, Claudio. Espero que se escuche bien porque tengo una conexión un tanto inestable, y si en algún momento del intercambio apago la cámara es precisamente por la inestabilidad en la conexión. Es un gusto tener esta actividad compartida con la SAIE, y bueno, un agradecimiento especial de la UNIPE por haber aceptado la participación en esta semana virtual. Lo que yo voy a hacer es referirme en particular a uno de los enfoques en el campo de la investigación sobre formación docente, que es el enfoque de la didáctica profesional. Voy a compartir pantalla y ustedes me dirán si eso está logrado. No sé si la pantalla se ve. Sí. Bueno, creo que se estaría viendo. Sí, Ana, se ve perfecto. Ay, gracias, Pauli. Bueno, entonces, digamos, quisiera entramar esta presentación con la de Lea, tomando un poco como punto de partida la cartografía que ella acaba de realizar con una diversidad de cuestiones, teniendo en cuenta los aportes internacionales, nacionales, una visión histórica, temas, problemas, autores, modalidades de difusión.
Y como les decía, quisiera referirme a uno de los enfoques en el campo de la formación, que es el de la didáctica profesional y que en la cartografía de LEA se inscribe en la tradición canadiense y, como acotó Claudio también, en la tradición francesa. Lo que Lea mencionaba de la tensión, de la enorme tensión que atraviesa el campo de la formación docente entre producir conocimiento y mejorar las prácticas. Entonces, esa tensión entre análisis y formación y desarrollo profesional es aquí muy, muy importante. A mí me gustaría, en primer lugar, contextualizar el inicio del trabajo en Argentina con la didáctica profesional docente, para luego trazar a grandes rasgos los pilares conceptuales sobre los que se sostiene el enfoque teórico-metodológico de la didáctica profesional. Y ahí me gustaría señalar que hay un vínculo de un grupo de profesionales que trabajábamos en el Ministerio de Educación con la didáctica profesional. El inicio de ese vínculo se produce en un entramado institucional bastante peculiar. Por el año 2010, el INFOD, o sea, el Instituto Nacional de Formación Docente, y la Conferencia de Directores del UFM de Francia iniciaron un programa de formación a través de la investigación dirigido a formadores de docentes que se desempeñaban en los institutos de formación docente de diferentes provincias argentinas. En ese momento yo me desempeñaba como coordinadora de investigación del INFOD, donde conocí a Liliana Calderón, que llevaba muchos más años que yo en el ministerio, y ese programa contó con el apoyo activo de la Embajada de Francia en Buenos Aires y de la cooperación internacional del Ministerio de Educación de Nación a través de becas que se llamaban becas Saint-Exupéry. La formación era una formación a nivel de máster, que requería para la titulación la participación de 2 universidades. En el caso de Francia, la universidad en cuestión fue la Universidad de Reims, y en el caso de la UNIPE de Argentina fue la UNIPE, que en ese momento era una universidad provincial. En el contexto en el que estábamos en esos años, por el 2010 en el INFOD, se señalaba la necesidad de erradicar la función de investigación en los institutos, a la vez que se reconocía la fragmentación del sistema, los estudios de Cristina Davini y las diferentes condiciones de los institutos para consolidar equipos de investigación. Nosotros compartíamos allí desde la coordinación de investigación el diagnóstico sobre el proceso formativo de los formadores, un poco trazado en líneas generales en ese libro que se llamaba Formación de Maestros y Profesores, hoja de ruta, compilado cuyos autores eran Gabriela Dicker y Flavia Terigi. Y en ese libro el norte marcado era la necesidad de un modelo hermenéutico reflexivo como alternativa a la preeminencia de las modalidades más tradicionales en la formación, organizadas en torno a la transmisión de saberes disciplinares concebidos más bien como saberes terminados, o sea, saberes a transmitir acabados, ¿no? Y ahí, desde la coordinación de investigación, contábamos con varios estudios y realizamos varios estudios nacionales, y todas las evidencias relevadas desde la coordinación de investigación acerca de coincidían con señalar la predominancia de clases expositivas en la formación inicial de docentes, la falta de vinculación en distintas carreras para distintos niveles educativos entre la formación general, la específica y el campo de las prácticas,
el hecho de que los docentes nobles declaraban sistemáticamente que la formación inicial no les había aportado demasiado y que todo lo habían aprendido en la práctica. En síntesis, ni las investigaciones didácticas ni los lineamientos de los nuevos diseños curriculares que impulsaba el INFOD alteraban las prácticas de enseñanza en los institutos y en las escuelas. Aunque nosotras coincidíamos plenamente con la necesidad de avanzar en la formación hacia modelos hermenéuticos reflexivos, en el libro de la formación de maestros y profesores se reafirmaba una diferenciación que aparece allí en la diapositiva, postulada por Elena Chili, entre los procesos de construcción de conocimiento orientados a realizar aportes científicos en un campo disciplinar y aquellos otros llamados estudios o investigaciones para alguna acción práctica. Con Lili Calderón y el equipo de la coordinación de investigación presentíamos que la subestimación del estatus académico de todas las investigaciones referidas a la actividad o a las prácticas pedagógicas era una cuestión bastante problemática que ameritaba ser profundizada, que había algo allí que requería de indagación. Finalmente, el trasfondo de la discusión remitía, por supuesto, a distintos debates abiertos en torno a la formación docente en Argentina y en el mundo, a las relaciones con los saberes a enseñar y para enseñar que se establece en el proceso formativo de docentes, al lugar que ocupa el campo de la práctica en la construcción del vínculo con esos saberes, al asunto de la promoción, de cómo promover la reflexividad de los docentes sobre su propia actividad, cuáles eran los dispositivos más apropiados si no se quería reproducir el canon formativo universitario integrado por unidades curriculares teóricas yuxtapuestas a unidades curriculares metodológicas, y que además en la tradición universitaria de formación de profesores con una formación pedagógica hacia el final de la formación inicial. Un otro asunto tenía que ver con cómo pensar las identidades profesionales y el desarrollo profesional de docentes y formadores en vistas a desplegar un modelo hermenéutico reflexivo en la formación. Y también esta pregunta, que es la que más resonancias tiene con la tensión que recién señalaba Lea en palabras de Lenoir, y que es, bueno, ¿podrían ser objeto de reflexión los mecanismos que las investigaciones educativas, psicológicas, sociológicas, antropológicas, de las didácticas disciplinares, inscribían en la reproducción de las desigualdades educativas? O sea, esos mecanismos ligados a, en la jerga sociológica, los hábitos, los condicionamientos sociales que hacían que los docentes no trabajaran de igual modo con la totalidad de los estudiantes. Eso estaba en el centro de las preocupaciones por entonces. La búsqueda iba por el lado de respuestas a esos dilemas, y ahí empezó un trabajo colaborativo de largo aliento con la URCA. Después se sumaron otras universidades francesas, otras pedagógicas latinoamericanas, y así fue como comenzamos el viaje por la didáctica profesional. ¿Qué es la didáctica profesional? Básicamente una disciplina que se caracteriza a sí misma como aquella que se ocupa del análisis de la actividad profesional en vistas a la formación, o sea, esta tensión entre el análisis, la producción de conocimiento y los fines formativos, puesta en absoluta evidencia en su misma caracterización.
Y allí, bueno, una de las fuentes teóricas más importantes es la teoría de la conceptualización en la acción de Piaget, que es retomada por Vergniaud para el estudio de, digamos, del desarrollo de conceptos matemáticos con la noción de esquema, y que junto con Pastré, que es un referente clave de Imagine, llevado a la situación de las situaciones profesionales. La primera cuestión que hay que señalar es que, digamos, la didáctica profesional, Piaget, Vergniaud y toda esta tradición parte de la cuestión de que la actividad no es un continuo del cual no podemos hacer ningún recorte, sino que la actividad es analizable y que ese análisis es posible porque está conceptualmente organizada. Es decir, que es posible identificar invariantes cuando un sujeto se encuentra en situación. O sea que hay una dupla entre sujeto y situación y unas invariantes de naturaleza conceptual que constituyen la parte fundamental de un esquema. De hecho, se define esquema como la organización invariante de la actividad ante una clase de situaciones dadas, y además se explicita que esos esquemas no son estructuras rígidas, sino que son estructuras con una gran adaptabilidad a un conjunto de situaciones, por eso se llaman clases de situaciones, inscritas en un campo de problemas como los vinculados, en este caso, a una situación profesional. O sea, una situación profesional que en el caso de la docencia, una de las situaciones profesionales por excelencia es la situación una situación de enseñanza, la situación de un docente frente a alumnos que tiene que lograr que todos sus alumnos se apropien de un determinado saber, de un saber hacer, pero otras situaciones profesionales también dilemáticas, como vínculos con los padres, vínculos con los pares, análisis, comportamientos en las reuniones de convivencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le interesa a la didáctica profesional desde el punto de vista investigativo son esos invariantes conceptuales que además, por supuesto, no son directamente observables y además no son básicamente del todo conscientes para quienes despliegan la actividad. O sea, hay allí unos conceptos que están organizando el esquema, pero esos conceptos, como todos los que recuerden los principios piagetianos, o la cuestión de la diferencia entre logro y comprensión, esos conceptos no son del todo, no hay una diferencia entre la toma de conciencia y los conceptos en acto, y esa toma de conciencia, esa conceptualización, o sea, lo que se llama la forma predicativa del conocimiento, está asociada a algunas posibilidades que la forma puramente operatoria no brinda. Esto es anticipar situaciones, generalizar, validar, circunscribir una serie de cuestiones que son como muy relevantes en la potencialidad y la capacidad de acción de un sujeto frente a una situación. Allí, digamos, la didáctica profesional se inscribe siempre en una tradición dialéctica, y entonces lo que Pastré dice es que entre la forma operatoria y la forma predicativa del conocimiento no es relevante saber cuál es primera, y dice textualmente: aprendemos a través de las situaciones, aprendemos también gracias al patrimonio cultural y científico
que está a nuestra disposición. Cada una de las formas, o sea, la forma operatoria y la predicativa, es fecundada por la otra, y agrega: podemos leer los desarrollos y la metamorfosis del aprendizaje en esa clave. Esta concepción de los invariantes en el esquema es un poco diferente en Piaget que en Vergniaud. En Piaget se trata de invariantes cuya función es orientar la acción, pero mientras que en Vergniaud esos invariantes son invariantes de situación, mientras que en Piaget son organizadores generales de la acción y el pensamiento. Y eso lleva a dos concepciones diferentes del desarrollo, ya que, para la perspectiva en la que se basa la didáctica profesional, el desarrollo está ligado a... ¿Hola? Creo que hay un micrófono. A los colegas que cierren los el desarrollo está ligado a... les decía que hay ahí esta diferente visualización de los invariantes conceptuales hacen a una visión diferente y una concepción diferente del desarrollo. En un caso, mientras que en Piaget eso es endógeno y madurativo, en la perspectiva de la didáctica profesional eso es histórico y fundamentalmente es discontinuo. O sea, no siempre que hay algún aprendizaje eso indica o significa que hay desarrollo. O sea, el desarrollo es microgenético y discontinuo. Cuestión es relevante porque hace a algo que después la didáctica profesional desarrolla con más nitidez, que tiene que ver con el peso de determinadas cuestiones en la constitución de la identidad profesional. Entonces, la perspectiva investigativa del análisis de la actividad, ¿a qué apunta la didáctica profesional? Apunta a identificar conceptos y juicios pragmáticos que organizan la actividad. Esto es, se interesa en los aprendizajes por inmersión, aquellos que ocurren mientras uno está haciendo algo y encuentra alguna resistencia en su vínculo con esa situación. Y también, en el análisis de la actividad le presta mucha atención a la actividad suspendida, o sea, aquello que uno se propuso hacer, quiso hacer, pensó, deseó hacer, pero no llevó a la práctica efectivamente. Desde la perspectiva formativa, el propósito es convertir una situación profesional en un medio para el aprendizaje, pero esa situación profesional convertida en un medio para el aprendizaje va a ser convertida a partir de un trabajo con las huellas de la actividad. Y aquí hay una idea de la didáctica profesional que retoma la tradición más bien vygotsquiana, que también esto lo hace la clínica de la actividad, que es una corriente psicológica con la cual, y metodológica con la cual la didáctica profesional dialoga todo el tiempo, que tiene que ver con promover que los investigadores y formadores se posicionen, además de en un lugar analítico, en la zona de desarrollo próximo del profesional en cuestión, a través de la autoconfrontación con huellas de la actividad situada, que son retomadas como objeto de análisis compartido entre profesionales e investigadores formadores. Ahí es también donde se retoma una tradición
que dentro del grupo de la didáctica profesional es una tradición que quien más trabaja es Isabel Viñatier, que es la inclusión, las entrevistas de coexplicitación, o sea, la inclusión de la mirada del formador investigador sobre aquello que está ocurriendo en una determinada situación profesional. La contrastación de miradas entre un practicante y un formador investigador en una relación de paridad que no es una relación evaluativa y que exige la construcción de un vínculo de confianza con quien se está trabajando. De manera que formación y reflexividad quedan fuertemente ligadas en la didáctica profesional, y la reflexividad, lejos de ser espontánea e individual, requiere la construcción de condiciones institucionales, básicamente un acuerdo voluntario de analizar la actividad por parte de formadores, investigadores y docentes, un trabajo colaborativo tanto en el análisis como en las entrevistas de autoconfrontación, y la coexplicitación de argumentaciones de los docentes y de los formadores en torno a las situaciones profesionales analizadas. O sea que el enfoque de la didáctica profesional tiende a proyectar en la formación o se proyectaría en la formación permanente de docentes mucho más en torno al análisis de situaciones profesionales que en torno al análisis de textos. ¿Por qué? ¿Por qué digamos, insistir con un dispositivo curricular de formación en el campo de la práctica, en la formación inicial, y también en la formación permanente en un dispositivo curricular en base al análisis de situaciones profesionales? Básicamente porque se trata de una profesión en la cual no existe en absoluto un campo de saberes profesionales, algo así como una definición de docente eficaz, un corpus de saberes profesionales que uno pueda transmitir de modo acabado. Y ahí hay varias cuestiones que confluyen en esa dificultad de construir un corpus organizado de saberes prácticos, algo así como los referenciales de los saberes prácticos que los docentes debieran tener. Entre los más relevantes es que el objeto de trabajo de la docencia no es directamente observable. O sea, se trabaja con las representaciones que nuestros alumnos tienen en torno a un objeto de saber, a un objeto de conocimiento. La actividad de un docente frente a alumnos justamente consiste en transformar el modo en que ellos conciben ese objeto de conocimiento, y se trata del proceso de pasaje de unos conocimientos diversos a un saber conformado por enunciados cohesionados, no contradictorios y aceptables. Y lo único que un docente tiene como indicio de lo que está ocurriendo del aprendizaje es la actividad de conceptualización de sus estudiantes en algunos resultados, como un argumento, una justificación, una resolución. Pero además los conceptos son la resultante de la actividad de conceptualización que el alumno hace y no son transmisibles por el docente. Esto es un primer asunto muy difícil de lograr. Entonces, digamos, estas dificultades hacen que uno de los aportes que podríamos señalar consiste justamente en poner en primer plano el aprendizaje en base a situaciones y
concebir dispositivos curriculares en base a situaciones en vista a ir hacia el desarrollo profesional. La especificidad del dispositivo de autoconfrontación consiste precisamente en convertir una situación profesional en una situación de aprendizaje en la cual el formador investigador acompaña al profesional en el pasaje de una conceptualización en acto a una conceptualización verbalizada y argumentada de la actividad a través del retorno a un conjunto de huellas registradas con un fin analítico. O sea que aquí la abstracción es el movimiento digamos, inverso que se espera de la movilización de los saberes durante la realización de la actividad y el esfuerzo de parte del formador investigador en construir condiciones y una posición apropiada para que esta posibilidad del retorno recursivo a las huellas de la actividad sea fecunda. Bueno, en términos de qué desarrollos hubo en Argentina en esta línea, en qué estamos, hay, bueno, por supuesto, la maestría en formación docente en UNIPE, cuyo director es Tono Castorina y que está coordinado por, su coordinadora académica es la doctora Carolina Escabino. Ahí hay aportes específicos que se fueron haciendo a este campo de conocimiento, este enfoque que es un enfoque relativamente reciente, digamos que tiene unos años, pero en el que se sigue trabajando. Ahí el equipo, digamos, académico de la maestría hace aportes específicos, en el caso de Tono, en términos epistemológicos, en el vínculo entre Piaget y Vygotsky, y por supuesto los aportes de la psicología del desarrollo, aportes en una actividad en particular, que es la actividad de acompañamiento que hacen los docentes por fuera del aula a las trayectorias educativas de los estudiantes, que es una cosa que, en la cual Carolina viene trabajando hace tiempo. Ahí, de un tiempo a esta parte, hay como 10 tesis de maestría defendidas, hay varias aprobadas y cuya defensa se llevará a cabo pronto. Hay una tesis doctoral que proviene del equipo de Paula Carlino, que trabaja también con Liliana Calderón en los aportes de la enseñanza, de la escritura académica al desarrollo profesional docente, y esa tesis es una tesis encarada en esa dimensión, pero que se están emprendiendo trabajos investigativos sobre los mismos alumnos de la maestría y sus procesos de escritura y cómo cambia su mirada y su identidad profesional a propósito del proceso de escritura de sus proyectos de tesis. Hay una convergencia allí con las didácticas de las disciplinas y por supuesto con todos los aportes que la didáctica profesional toma, particularmente de las didácticas de la matemática, y con ahí la participación de Patricia Sadowski es importante, entre otros grupos de otras didácticas disciplinares, de las ciencias sociales, de las prácticas del lenguaje, de las ciencias naturales, pero básicamente por el lugar que ocupa y cómo la didáctica profesional retoma la noción de situación, que es tan cara para la didáctica de las matemáticas, así como la noción de esquema. Bueno, ahí puse finalmente algunos libros. El lila es del 2016,
Una cosa que no les mencioné es que forman parte del equipo docente de la didáctica, de la maestría en formación docente de la UNIPE, egresados de la primer corte de formadores de los institutos de becas del proyecto Saint-Exupéry, que además, por ejemplo, en el caso de Patricia Moscato, ejercen funciones en la gestión del sistema, importantes funciones en la gestión del sistema formador. El Lila es del 2016, el libro Didáctica Profesional y Trabajo Docente es del 2020, y es un libro que es un material de trabajo importante en el cual contamos con un conjunto de traducciones autorizadas de textos para la formación, y este último, Saberes y Conocimientos en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje, solo está acá porque empieza a desplegar un diálogo que para mí empieza a ser fecundo e interesante entre la didáctica profesional y las didácticas de las disciplinas. Así que bueno, hasta ahí llega la presentación de el minicampo de la didáctica profesional en el amplio campo de estudios sobre la formación docente. Muchísimas gracias, Ana, por la presentación, y si les parece, podemos abrir un espacio de intercambio, solo a modo de romper el hielo y dar tiempo a los colegas que por el chat o después, si quieren, abrimos los micrófonos. Hago una pregunta a Lea, una pregunta a Ana y una pregunta a las dos. Para Lea, ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha. Ojo con tu interferencia. ¿Cómo? Que tenés una Sí, se interferencia. escucha. Sí, perdón. Bueno, me llamó la atención, me pareció muy interesante el mapeo de la producción, sobre todo en Argentina, y más panorama regional y global, pero me llamó la atención el escaso porcentaje de investigaciones en Argentina sobre didáctica, sobre práctica, sobre aprendizaje y evaluación. Casi diríamos, si es por los datos que vos presentas, se sabe poco o casi nada de lo específicamente del oficio de los formadores. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué te parece que eso es así? En el marco de tu análisis. En el caso de Ana, la pregunta va por el lado de que todo campo de conocimiento, en cierta manera, expresa disputas entre distintas, Bourdieu diría, posiciones dominantes y dominadas. Mi pregunta es muy puntual, es ¿con quién está discutiendo la didáctica profesional? ¿Cuál es, digamos, me pareció muy fuerte la afirmación esa de que no existe un cuerpo de saberes para el ejercicio profesional? Si uno lee todos los trabajos de las escuelas eficaces, por ejemplo, los norteamericanos, tienen, no es que me gusten o no, pero digo, eso existe, y te diría que hay una pila infernal de trabajos que precisamente están tratando de categorizar, construir, ¿no? Entonces, digo, desde tu visión y de esta idea de campo, porque más que un campo, la didáctica profesional sería una posición dentro de un campo. ¿Con quién estás discutiendo? Y bueno, como todo campo, las cosas se resuelven en función de la producción de conocimiento. Quien demuestra poder explicar mejor tal o cual fenómeno. Ahí, y para las dos, bueno, si bien en sus intervenciones hay líneas de trabajo, sería interesante volver una mirada más de conjunto de la formación docente en la Argentina y
de la investigación en particular, qué cosas les parece de que fortalecerían este espacio como campo de investigación para fortalecerlo, ¿no? Digo, más allá de esta visión más analítica, bueno, las convoco más propositivamente. Y por supuesto, bueno, dejamos abierto después de los comentarios y demás preguntas de los colegas. Bueno, sí, viendo, sí, muy aguda tu mirada, es más, era uno de los datos que quedó ahí en el tintero para comentar. Efectivamente, digamos, hay muy poca investigación en este corpus, ¿no? No quiere decir que no haya, insisto, pero bueno, en este rastreo por lo menos, sobre lo que efectivamente serían las prácticas en sí, el saber, incluso sobre lo que efectivamente se hace, ¿no? Te diría, en la formación, ¿no? Entonces, sobre el conocimiento de oficio, o incluso también sobre los formadores, ¿no? De hecho, bueno, estamos ahí avanzando sobre los formadores, no como grupo, no como categoría socioprofesional, que, digamos, así como había sido estudiada en los 80 en relación a los docentes, sino más sobre los formadores como en su expertise, digamos, justamente de tener este saber bueno, de segundo grado, como dicen algunos, que no es, digamos, ni el ser enseñantes de enseñantes, ¿no? Digamos, de un trabajo que no es, que tiene que ver con la transmisión y la construcción, digamos, que no es ni el estar directamente en el sistema educativo enseñando, ¿no? Ni tampoco en la producción directa de conocimiento o en la formación profesional. Entonces, bueno, ahí, claro, las prácticas en la formación docente tienen una presencia baja. Los artículos sobre aprendizaje y evaluación en la formación docente, o sea, cómo aprenden los estudiantes o cómo se los evalúan, tienen muy poco, o sea, hay mucho trabajo más sobre concepciones, modelos, o sea, qué piensan los profesores o los estudiantes acerca de, y yo creo que esto tiene que ver con que, vos preguntás las razones, quizás con que estamos muy permeados más por, acá yendo más a las orientaciones, a lo que por ahí en el modelo del estado del arte de Barquín, digamos, con que estamos muy atravesados más por los estudios sociológicos, ¿no? Entonces, para avanzar quizás en los estudios más de las prácticas, digamos, necesitaremos más investigación y más formación en didáctica. Y creo que falta, paradójicamente, más formación, y esto también uniéndolo con qué faltaría fortalecer, digamos, y más propositivamente, creo que nos falta en la investigación específica y esas herramientas específicas de investigación en la investigación didáctica, en el aprendizaje, ¿no? Que no son quizás tanto la investigación sociológica de ir a aplicar una entrevista, una encuesta, ¿no? Sino que tienen que ver más con otro tipo de instrumentos o de herramientas o de estrategias o de abordajes teórico-metodológicos en los que quizás no estamos tan entrenados y no entrenamos tanto, ¿no? Bueno, y también también con la dependencia de la agenda que decía de la formación docente, también respecto de algunas temáticas que tienen que ver más con cuestiones de agenda, de reformas, de políticas en el campo de la formación docente, y bueno, donde quizás no está puesto tan en el centro las cuestiones de qué aprenden los estudiantes, cómo aprenden, cómo enseñan los formadores, cómo se transmite, ¿no? Eso quizás no está tan en el foco de la cuestión, y aparecen cuestiones más estructurales, más generales, más globales, bueno, cómo se implementa tal programa, o ¿no?
pero bueno, habría que, también sería objeto de investigación y de seguir profundizando sobre estas cuestiones. Gracias, Lea. Ana. Bueno, Claudio, es muy aguda la pregunta y gracias por hacerla. Sí, efectivamente, por supuesto, yo comparto la mirada del campo que vos traes. Y ahí, digamos, básicamente la didáctica profesional se está oponiendo al aplicacionismo, a las miradas más, lo que llamábamos modelos tecnicistas o técnico-academicistas, que, digamos, reducen la práctica pedagógica o la práctica profesional a la ejecución de un corpus de saberes. Básicamente es ese el núcleo sobre el cual se está, digamos, posicionando críticamente y avanzando críticamente, o sea, pero además, digamos, porque la articulación entre los saberes en juego en la formación docente, más las representaciones que los propios docentes tenemos de determinados grupos de estudiantes, son bastante irreductibles a, digamos, a una meta en la cual uno se pueda proponer sin un retorno una escuela eficaz. O sea, lo que quiero decir es, uno de los núcleos de preocupación nuestra más importante en cuanto al mejoramiento de las prácticas y tiene que ver con el tratamiento de la diversidad en las aulas, o sea, cómo hace un docente para apropiarse de las intervenciones de aquellos estudiantes que nunca escucha porque no hacen avanzar el medio didáctico y la situación didáctica. O sea, ¿qué hacemos los docentes? Trabajamos con unos que son los que fácilmente están en sintonía con lo que pretendemos y otros quedan bastante rezagados respecto de esto. Ese es digamos, un núcleo de preocupación que está allí en juego. Entonces, básicamente, ahí la cuestión del aplicacionismo es un núcleo de trabajo y además digamos, hay una idea de que las situaciones son siempre singulares, pero además que hay una necesidad en torno a nuestra profesión en particular que tiene que ver con su complejización creciente, su cambio continuo, o sea, no hay un currículum estable, sino que vamos incorporando nuevos problemas y nuevas dimensiones. Por ejemplo, los saberes digitales, por ejemplo, todo lo que requiere digamos, la educación a distancia o híbrida, pero a su vez la pandemia como objeto, como ahora va a ser la guerra como objeto de trabajo y de conocimiento. O sea que hay una cuestión que hace a la singularidad y al cambio que requiere algo del orden de, bueno, la singularidad de situaciones que enfrentamos y cómo construimos condiciones para que el proceso de generalización a partir de esa singularidad sea factible, ¿no? Muy bien, ya empezaron a llegar preguntas, un poco ligado a tu
respuesta, Carlos pregunta, ¿cuál es tu valoración de la resolución 337/18 del Consejo Federal de Educación como definición de cuerpos de saberes o capacidades propias de los docentes? No es mi campo, así que tiendo a leer de que, digamos, la voz oficial ya tiene un... El referencial de capacidades. Acá pregunta tu opinión. No, yo insisto, para mí no es posible construir un referencial de capacidades y de saberes, y digamos, por lo mismo que estoy diciendo, o sea, a mí me parece que ahí hace falta un trabajo de otro orden, por la misma complejización creciente del trabajo docente, al que va a estar siempre expuesto el trabajo docente. No hay o sea, no hay un currículum terminado, no hay saberes prácticos terminados, los sujetos de la educación son totalmente cambiantes, requerimos adaptarnos a distintas modalidades, tenemos grupos de alumnos cada vez más diversos, trabajamos con inmigrantes, con población nativa, con gente que no tiene experiencia ni tiene acceso a dispositivos digitales y otros que sí, o sea que ¿cómo acotaríamos algo que está en un proceso permanente de cambio? ¿Cómo diríamos, bueno, estos son los saberes? Me parece que es irreductible. Ahora, Ana, ya aprovechando que tenemos un poquito, media hora para discutir, pero no puedo, pero ¿qué podríamos decir de los médicos? Los médicos no les pasaría lo mismo pero hay... no diríamos que no tienen que tener ningunos protocolos de parámetros, digamos, pues yo sé que cada individuo, cada enfermedad, cada cuerpo humano es diferente. No, digo que yo tengo otra opinión respecto voy a dar otra respuesta respecto del referencial, de la resolución de la 337. No me gusta cómo se resolvió, y creo que los dominios de la resolución están desequilibrados, digamos, entre sí. Creo que hay capacidades que no han sido tenidas en cuenta, pero digamos, con las salvedades que está haciendo Ana, que sabemos que es imposible encasillar una práctica tan compleja como la práctica docente, o sea, desde el pionero estudio de Jackson acerca de la vida en las aulas, ¿no? Sabemos acerca de la impredictibilidad, inconmensurabilidad, bueno, etcétera, todas esas características, historicidad que tiene la práctica docente, pero bueno, también un poco lo que decía Claudio, bueno, hoy conocemos y hemos investigado un montón y acumulado mucho acerca de las características, y más allá de que esas características no sean universales, tienen algunos parámetros que o nosotros queremos que los docentes en relación que se formen, digamos, ese referencial tiene que ver con el currículum de la formación docente, ¿no? Entonces, digamos, el tema es, digamos, cómo se ha construido, que no está del todo bien resuelto técnicamente ese referencial de capacidades, ¿no? No sé si están contempladas todas las que se tienen que contemplar en relación a cuestiones de trabajo de la diversidad, de género, de equidad, etcétera, y una cantidad de cuestiones justamente que hacen a la complejidad y de que hoy ha avanzado la investigación, que podrían estar incluidas, la investigación sobre el saber y el conocimiento docente y el trabajo profesional del docente. Pero creo que
se utilizan referenciales de competencias y de saberes profesionales bajo distintas denominaciones en muchos países. Bueno, y hay que ver justamente cómo se utilizan y que no encorseten la práctica, digamos, justamente en el sentido de que sean un referencial, ¿no? Y no un corset rígido, ¿no? Un referencial para la formación, ¿no? Como para organizar determinados aspectos que tengan que ver con hacia dónde va, hacia dónde debería ir la formación docente. Ana. Agregar que, o sea, lo que nosotros sabemos es que por los estudios de siempre, puede ser que un referencial tenga un efecto orientador y que decir de determinadas cosas a lograr sea importante. El problema de la transformación y el mejoramiento de las prácticas requiere un trabajo específico y la construcción de condiciones específicas para que se pueda volver sobre algo que forma parte del hábitus del profesor, del maestro. A mí, digamos, no me parece mal, por supuesto, marcar nortes, pero el peso de esas prescripciones en la actividad, nosotros ya sabemos que se hicieron muchas reformas y muchas reformas curriculares, pero incluso la reforma curricular tal vez más importante que tuvo el currículum de la formación docente en Argentina, llevarlo a 4 años, cambiar los diseños curriculares de la formación, poner el campo de las prácticas desde el primer año, las evaluaciones muestran que eso resulta bastante difícil en su implementación. Vimos incluso la cuestión de empezar a meter cuestiones metodológicas de la investigación en el campo de las prácticas como parte del currículum. Yo creo que hay muchas cosas que cuya prescripción tiene una orientación probablemente y una buena intención, pero que su apropiación por el campo se juega y se rige en una cancha bastante distinta, muy arenosa y árida, que es, nada, miremos lo que está ocurriendo en las aulas. Digamos, lo que resulta irrenunciable es, para mí, desde un enfoque que se propone modificar algo del campo de las prácticas, es que si hay algo que a mí me parece como una idea muy potente, es entre la actividad y el mejoramiento de la actividad tiene que mediar un análisis. Algo de sistematización que permita que aquello sea observado de un otro modo. Sin ese análisis mediando, no veo posible. Creo que las reformas son orientaciones, son prescripciones, pero no sé, en la didáctica profesional siempre se dice la actividad desborda la tarea, o sea, aquello que está prescripto. Y la tarea es siempre redefinida por los actores, o sea, Lea y yo daríamos una clase distinta, exponemos de manera distinta, nos apropiamos de manera diferente de la situación de exponer. Y ella es más ordenada y más prolija. Bueno, esa tarea la apropiamos de manera diferente, o sea, y esto ocurre a todo nivel con el corpus de profesores. La tarea es reapropiada y redefinida permanentemente. Es sobre esa redefinición que tenemos que trabajar. Acá sacan otra pregunta.
pregunta, ¿no? Solo un bocadillo, digo, lo necesito decir porque si no me estoy coordinando otro panel. El panel es sobre investigación en la formación docente. Y tu discurso parece una cuestión más normativa. O sea, la pregunta sería, ¿qué sabemos respecto de esto? O sea, vos decís, bueno, esto no es así, pero, digamos, tenemos investigaciones que demuestran, tenemos situaciones que, digamos, si en el caso de Argentina estamos diciendo que no hay investigación sobre la práctica, y decimos con tanta fuerza que esto es así, ahí hay algo que hace ruido. Podemos suponer, podemos creer, podemos hipotetizar, pero digo, me parece que hay un paso antes que tiene que ver con, bueno, con hacer el trabajo de investigación desde la perspectiva que sea, pero que pueda demostrar que efectivamente eso que decimos es así. Sara hace un aporte en esta línea, ¿no? Ella dice, entonces, dado que las prácticas de enseñanza son situadas y que allí se producen saberes situados, podríamos pensar en la importancia del trabajo compartido, por lo tanto la relevancia del trabajo conjunto para aportar en la conceptualización de esos saberes. Bueno, es interesante porque Sara lo plantea en potencial. Si esto es así, podría, pero digo, pongo el acento en la idea de investigación porque creo que algo de lo que Lea señaló de esta suerte de a veces cierto terreno borroso del campo educativo, el campo educativo entre intervenir y entre compromiso y distanciamiento, diría Elías, ¿no? Entre tratar de comprender la realidad para poder intervenir, para cambiarla, pero digamos, no es lo mismo. Creo que metí la pata. El moderador no tiene que hablar tanto, así que me llamo al silencio. No, es que yo pienso que lo creo que vos es algo estás constitutivo del campo, perdón, Ana. Creo, o sea, me parece que, digamos, aparece, digamos, me parece que no es que me hayas metido la pata, me parece que es un poco lo que muestra la producción del campo, digamos, ¿no? Digamos, es justamente esta tensión, ¿no? Me parece que es constitutivo del campo esta tensión, ¿no? Entre y que todo el tiempo estamos tensionados, porque además nosotros mismos hacemos también las dos cosas, investigamos y también formamos docentes. Entonces, esto, digamos, o planificamos, o asesoramos políticas, etc. Entonces, me parece que yo digamos, creo que hay, por eso digo, en la necesidad de, pensando en términos de investigación, creo que sí sería saludable hacer este esfuerzo de distanciamiento, no digo que, no de ruptura, no de ruptura, pero porque necesitamos, justamente, nuestro objeto son las prácticas, ¿no? Entonces, pero necesitamos sí una vigilancia, más en términos bachelarianos y burdianos, una vigilancia epistemológica quizás mayor, ¿no? En relación con nuestro objeto de investigación, ¿no? En esta ruptura epistemológica. No sé si por ahí puede ser pensada más en esos términos, ¿no? Por ahí de ruptura y de vigilancia epistemológica. No sé qué pensás vos, Ana. No, pienso que lo que Claudio y Sara indican no es en absoluto contradictorio y efectivamente, y además creo que efectivamente es eso, por ahí en la didáctica profesional es muy fuerte partir de la actividad y de su análisis y nunca partir de los saberes necesarios para enseñar o de la identificación de esos saberes. Siempre las tintas están puestas sobre el análisis primero de la actividad
Y luego, sí, sobre, digamos, un trabajo compartido, pero en ese análisis de la actividad, creo que lo que vos reclamás se hace bajo una metodología muy aceitada, porque, digamos, con un corpus que intenta captar de fondo cuáles son los esquemas conceptuales que están organizando la actividad. Lo que importa es el esquema que determinados actores movilizan en situación, y es eso lo que permite luego, además, es importante ahí el tipo de vínculo en el cual se intenta producir la conversación. Digamos, siempre los registros de investigación se comparten con los docentes en cuestión, son ellos los que tienen la palabra en primer lugar. O sea, sería impensable una perspectiva prescriptiva desde ese enfoque, o sea, porque lo que se intenta es acompañar ese proceso de conceptualización, de reapropiación, y en todo caso sí construir un diálogo con ese docente en formación a partir de cuestiones que otros pares y que otros, o que el mismo investigador ve, y también, digamos, una evolución de la disciplina es la puesta en consideración del análisis de situaciones profesionales en una situación más amplia de un colectivo que mira determinadas cosas y analiza lo que ocurre ahí en un diálogo como más abierto. Pero sí, siempre, digamos, el análisis de la actividad está y parte del análisis de la tarea. O sea, se mira lo que porque este es otro asunto que está muy metido en lo que estamos conversando. Los docentes no son una profesión liberal, no constituimos parte de eso, tenemos un currículum, somos funcionarios y hay prescripciones que delimitan nuestra tarea en los niveles obligatorios mucho más fuertes que en la universidad, por supuesto, pero son fuertes. O sea que eso también hace a, digamos, y a ese grado de libertad mayor que tienen la profesión académica respecto del resto de los grupos profesionales, está siempre en juego. Si ustedes ven esa primer frase que nosotros mencionábamos, la de estudios sobre la acción, es la academia la que está diciendo que estos estudios no merecen el estatus de la producción académica de jerarquía, y es parte de, digamos, de esa jerarquización que hay en la propia, digamos, entre la profesión académica y los demás, o los docentes de los niveles obligatorios, y particularmente entre los dos subsistemas, institutos y universitarios, forma parte del problema. O sea, forma parte de lo que hace difícil un trabajo colaborativo genuino entre formadores de docentes, sean universitarios, sean de los institutos, y docentes en actividad. Y digamos, es muy complicado. Cuando nosotros vamos a analizar las prácticas, los docentes nos preguntan, ¿está bien o está mal? Y nosotros no vamos ahí a decir si está bien o está mal. Estamos para tratar de entender qué es lo que pasa y desde ahí traccionar. Muy bien, llegó otro comentario de Mónica, dice: buenas tardes, para aportar la observación que realizaba Claudio Sosnávar,
Dice, tanto la autoconfrontación simple y cruzada como la instrucción al socias, clínica de la actividad, surgieron como dispositivos de investigación. Luego se trasladaron al campo de las prácticas de formación justamente al vislumbrarse su potencial formador. Me parece un enfoque interesante, porque en realidad sobre las metodologías, que sería otro gran tema, también hay discusiones, ¿no? Hay distintas formas de abordar el mismo objeto que miran distintas cosas y nos aportan distintas cosas. Creo que por suerte hemos superado visiones en otras décadas en que había buenos y malos métodos, como las malas palabras, ¿no? No, estos métodos no hay que decirlo, no hay que usarlos porque son malos, ¿no? Estamos en una visión ya mucho más plural, tanto en las visiones teóricas como metodológicas, ¿no? Quizás ciertos comentarios van respecto a visiones quizás un poco absolutas digamos, que quizás no ayudan en un momento en el que precisamente la riqueza está en esta idea de confrontación, miradas, objetos. Digo, en ese sentido, si uno mira la producción, las asociaciones de investigación educativa en el mundo, juntan a todas las tribus. Son ecuménicas, van los cuantitativistas, los cualitativistas, los antropólogos, que ven la macro, los que ven la micro, los que ven los menos, los que ven las prácticas. Digo, y la riqueza está en esa discusión. Por eso, esto de la clínica, efectivamente. Por ejemplo, hay toda una línea de sociólogos, de socio-psicoanálisis, que incluye, digamos, metodologías que vienen del campo de la clínica psicoanalítica, súper interesante, sobre todo franceses. ¿Cómo se fue? El tiempo en televisión es así tirano, colegas. Es así, tenemos que dar paso a los anunciantes. Tenemos apenas 6 minutos más para anunciar. No sé si algún colega quiere abrir su micrófono, comentar algo, decir algo. Pedir algún tema musical que acá la UNIPE virtual le va a mandar con una dedicatoria. Agradecerles y felicitarlos por las presentaciones y por, bueno, todo el esfuerzo de conceptualización a temáticas tan complejas, sobre todo en esta clave de cómo aportamos al abordaje de la desigualdad que tanto nos preocupa, ¿no? Y qué es lo que propiciaría desde la investigación, por supuesto que desde la formación, un aporte significativo a esas complejidades. Así que muchas gracias a los tres. Muy bien. Estaríamos acá. Esto continúa, Ana, ¿no? Esto es un continuado, siguen acá. Es un programa ómnibus, como se decía antes, ¿no? Que empieza así, siguen otros paneles, otras charlas, así, de todos los temas, ¿no? Bueno, sí, la semana virtual se caracteriza por una diversidad de producciones. Por suerte los registros quedan disponibles y bueno, el trabajo que sigue es un ordenamiento y una categorización. Ahí tenemos mucho que aprender de tu Universidad de La Plata, que tiene el repositorio digital más lindo que conozco. Y bueno, esperemos que pronto tengamos uno similar o uno incipiente, al menos uno, que nos permita tener un acceso más ordenado a los registros, a las participaciones. Hubo cosas muy interesantes en esta y en las otras versiones de la semana virtual. Así que, bueno. Claudio, recordar, o Ana, sí, porque a Claudio se lo escucha a veces con interferencia, con dificultad, recordar la fecha del coloquio, si querés, que no sé si se escuchó bien al inicio, además algunos se fueron agregando.
del Sí, cuarto sí, coloquio de el investigación. coloquio de investigación educativa es el 17 19 de agosto. Estoy casi confirmándoles que va a ser en la Facultad El de Ciencias 16 Económicas. al 18 de agosto. En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Va a haber 12 áreas temáticas, 12 subcampos, vendría a ser. Además de presentación de trabajo, cada una de esas áreas va a tener sus paneles, sus propias discusiones y paneles para discutir los temas transversales. Siendo la tradición de otros países, puede ser un muy buen ámbito, una caja de resonancia para ver en pocos días en qué anda la investigación educativa, cuál es la agenda. Me parece que eso puede aportar también mucho a elevar la discusión y a enriquecer nuestra actividad profesional. Bueno, y agradecemos a los colegas que por el chat enviaron sus afectuosos saludos, sus agradecimientos, y bueno, y realmente a Ana y a Lonipe por el espacio de este panel. Bueno. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a todos. Bien. También, bueno, especialmente Claudio y Lea Gracias. por sumarse a este evento. Y bueno, seguimos conversando. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Adiós, muchas gracias.